Mm, ¿Hoy qué? ¿Hoy vamos a hablar de Lovecraft y su banda o qué? Sí, sí, yo me lo he preparado que te cagas. Hoy, mira, hoy Ah, me, pues me, genial. me- me he aprendido unas cuantas canciones del grupo de música de Oscar. ¿Cómo? Oh, Cthulhu, you know I love you. I always be true. So Cthulhu, Cthulhu. Y tío, tiene un montón de canciones así de Cthulhu, ¿no? Como, Pero, como, como sí, como la de ¿la de qué? Oh, mi único primigenio, me haces feliz cuando los cielos están grises. No conoces el miedo, como te quiero. No llevéis a mi Cthulhu de mí. Ya esto, ¿no? La banda, Eh, pues, oye, tengo aquí no, preparado un montón de no, canciones de, no. La banda no. Me refería al grupo de escritores, de al canciones. círculo de Lovecraft. No, Bueno, que te no, de cambiaban ahí canciones, no, de... cancioncillas. No, de los mitos de Cthulhu. Ah, el rollo ese del círculo y Sí, el chat ese que hacían ahí con sus apoyos. Vale, sí, vale, el vale. Discord que tenían montado. Va a ver si más. Es lo mismo, bueno, la canción. Venga, va, pues venga, va, si quieres, venga, va. Vale, Bueno, ya cantamos ahí, venga, va. Buenas noches, bienvenidos una vez más a otro podcast sobre Arkham Horror, ya dejamos ese nombre. Buenas noches, Alex. Bueno, digo buenas ¿qué noches, tal, pero Josep? buenas noches Buenas porque noches. una más insisto en que yo creo que es el momento adecuado para escuchar este podcast, siempre insinuante, ¿no? Siempre navegando en las nieblas del terror, que no es lo mismo que cuando vais en tren al trabajo o eso. Bueno, si queréis escucharlo, tampoco pasa nada, ¿eh? Ir expandiendo el mal, ¿no? Pero me imagino de noche ahí, ¿no? Con un copazo ahí, escuchando ahí y tal, ¿no? Esas sinfonías y esas voces guturales de fondo, ¿no? Y a veces que nos visitan los siniestros de, ¿no? Los rockabilis sectarios y demás. Los Y hoy, vecinos de bueno, hoy abajo. vamos a, hoy vamos a hablar bueno, a ver, ojo, no vamos a hacer un monográfico de Lovecraft explicando su vida, el detalle y demás y de cuál, que ya Hay nos lo piden muchos. que vayamos al principio de todo, porque a la gente que le gusta, empezar al principio, que me estás aquí desordenándolo, la gente que colecciona los podcasts quiere que vayamos al principio. Hoy voy a hacer una especie de Fantasy Fry, ¿no? Y del abuelo del Fantasy Fry, que tú eres no, de Guerra Mundial. No, pero, a ver, vamos a hablar del círculo Lovecraft, ¿no? Porque que has dicho tú, hay mucha gente, ¿no? Hablando de Lovecraft y sus cosas, aunque no descartemos que como, vamos, como buenos aprovechatemas, si hace falta, pues un día hablamos de Lovecraft y de sus cositas, ¿no? Y de su amor A ver, yo creo que se por las sabe cosas. mucho ya sobre Lovecraft, se ha hablado mucho, Ujú. entonces... Lo más Es que es lo que digo. importante es que casi nace el mejor día del año, ¿eh? Que es el 19 de agosto, pero nació el 20. O sea, ay, ay, ya sabemos que algo no podía ser Algo de no iba esto, ¿no? bien. Nació un 20 de agosto. Ahí en Providence, ¿no? Donde acabó también, ¿no? ¿Parece? Sí, exacto. A ver, se saben muchas cosas sobre Lovecraft, que tuvo una Ujú. vida muy azarosa, que siempre estuvo caminando un poco de la mano de la locura y la depresión, que tenía una afición por describir en extremo lo indescriptible, por la soledad, la reclusión, su miedo al mestizaje, que también se ha hablado mucho, o a lo desconocido, que era un poco de su gran miedo. Ha quedado un poco en el subconsciente colectivo que es una figura esquiva, un recluso, un paria que rechazaba todo contacto con el mundo. Y aunque no es del todo mentira, esa visión forma un poco parte del mito de Lovecraft. Sí que es verdad que su personalidad, perdón, siempre fue algo reservada y pasó muchos años como un ermitaño, sin apenas contacto con el mundo exterior.
excepto que tenía con su madre y sus tías. De hecho, estuvo viviendo mucho tiempo solo con su madre y otro tiempo solo con, no sé si con las dos o con una de las tías ya al final de su vida. Y le costó, sobre todo, convivir con su entorno, pues realmente no sabía cómo relacionarse con el resto de personas. Y realmente tampoco establecía demasiadas relaciones sociales fuera de lo que era Pero, Providence. pero, Pero realmente Lovecraft pues, fue muy viajero. O sea, mantuvo una correspondencia muy activa con otros escritores. Se dice que alrededor de 100.000 cartas, o sea, que eran un turras de mucho cuidado. Y que además solía visitarlos con frecuencia, ya fuera en Nueva York o de hecho también viajó a Quebec y a diferentes partes de... Sí que tenía muchos problemas de salud, entonces climas fríos no le iban bien, entonces... Pero bueno. Y de se repente ve es un que... poquito Sheldon, ¿no? Un Tiene poquito un poco... Sheldon yo creo que está un poco inspirado, ¿no? El personaje. y Quizá inspiración de no la Psicosis parte también, ¿no? racisma. Y un poquito que lo dices, ¿no? Y luego veremos por qué. Un poco inspiración de igual de Psicosis, ¿no? Todo el rema este de la De madre, Norman la Gates. tía, no Norman sé Gates, cuántos. sí. No Igual, sé si a este punto, creo que ahí se mezcla un poco en varias historias, ¿eh? Porque parece que también otro de los escritores del grupillo también tenía una relación un poco, quizá no tan, la relación entre Lovecraft y su madre era un poco tóxica realmente, pero bueno, más que nada porque con su padre no tuvo relación, porque murió creo que fue a los 8 años y estuvo ingresado en un psiquiátrico de los 3 a los 8, entonces no llegué a conocerlo realmente. que igual te imaginas que todo esto es rollo, ¿eh? Para poder vender una figura así, como tal, ¿no? Y Claro, parece que, la figura oh, soy gótico, claro, rollo que de me amor, ¿sabes? olviden, Igual, el ya amor un ahí poquito. ¿no? Del escritor, así, huraño, ¿no? Que no quiere tal. Por favor, saquen mis nombres de las películas, ¿no? Y a lo mejor el tío, un cachondo, ¿no? El cachondo. Podría ser, podría Sí, ser. puede ser, puede ser. Pero vamos Pues, a teñirnos a lo que la sí, gente cree por eso. Ya, ya. Un vale. día se descubrirá. Pues un poco a través de esas cartas que decíamos, se alzó como el líder de un grupo de escritores realmente singulares. Todos ellos eran amantes de la ciencia ficción, de la historia, de la fantasía épica, y admiraban a Lovecraft, su obra y los saberes olvidados, la antropología y todo conocimiento extraño un poco. O sea, tenían bastantes afinidad en sus gustos al final. Entonces, era común entre ellos que intercambiaran todo lo que era cartas, compartían ideas, opiniones sobre sus trabajos, correcciones incluso, y a veces se pasaban entre ellos tramas y personajes, o los prestaban y para que pudieran hacer lo que quisieran. Es un poco extraño quizá a día de hoy, que realmente, no sé, eso, te dejo mi personaje y yo qué sé, haz lo que quieras con él. O Ya, te y dejo esta experimentos historia, tienes esta narrativos, idea y... cada vez exquisitos y cosas así también, ¿no? Esas movidas. Sí, sí, era un poco la... Pero luego el tío Entonces, además les hizo hacía mucho de escritor fantasma, ¿no? Y alguno de ellos también, sí, porque todos de eran como hecho, fue una jovenzuelos. persona que realmente, muchos de ellos de este grupillo, que aunque luego se han hecho conocidos, que vivieron realmente en la pobreza y que no vieron sus obras que llegasen ni al gran público ni que fueran publicadas más allá de revistas pulp y demás. Y un poco la manera que tenían de ganarse la vida, en este caso Lovecraft, era pues haciendo correcciones de otros autores que quizá pues no tenían Mm. su conocimiento a la hora de escribir y tampoco pagaban demasiado, ¿eh? Ni por las revistas pulps, que creo que pagaban al céntimo por palabra o algo así, ni por Como, correcciones. como Houdini, ¿no? Fue uno de los que escribió las cosillas. Pues de hecho, esto de vivir haciendo relatos y demás, como anécdota, así que no tiene nada que ver. Pero hay un escritor que se llama Robert A. Heinlein, que muchos lo conocerán porque se adaptó su Starship Troopers, el Tropas del Espacio, que no se parece nada a la novela. Pero este dicen que fue el primer escritor de ciencia ficción que se ganó la vida con Ujú. escribiendo. Y eso sería por el año 40 y pico, a veces Pues 50 y eso. algo, para que vea lo que tardó la gente en poder dedicarse Claro, aquí a estamos escribir solo. hablando, Lovecraft creo que es de 1890, no sé si 90, 90 y poco, Mm. y estamos hablando que, si no recuerdo mal, murió en el 37, pues ese periodo de tiempo, Igual de terror sí, ¿no? Pero 1937. de ciencia ficción fue el primero. Terror tampoco, yo creo que en esa época eran más novelas un poco más románticas, ¿no? Quizá era Igual con eso sí que se despotricar, ganan la vida, ¿no? Por románticas sí que se ganarían, pero que pero si Lovecraft se hubieran dedicado solamente a lo suyo, no se hubieran comido los cagados. sí, sí no quería realmente, o sea, no prefería mm,
ser pobre y seguir escribiendo este tipo de novelas, porque además escribía muy, muy lento, hostia, porque le daba la gana, no por obligación, que ponerse a, en cierta manera, venderse a... Que es un poco lo que opinaba de Chambers. Al final hablamos ayer en el capítulo anterior del Rey de Amarillo de Chambers. Lovecraft amaba su obra, pero luego Chambers pues era una persona muy adinerada y demás que venía de una buena familia, y Lovecraft pues prefirió, de hecho creo que le llamaba un titán caído o algo así, o sea, alguien que tenía mucho valor para la escritura y No bah, lo dejó entrar, no dejó algo entrar en su foro, ¿no? No dejó entrar en su no. foro de foro, Lo foro, baneó directamente. foro Tulu, ¿eh? Foro Tulu de todos Otro ahí. baneado. Pues ojo que del grupito este que hablamos tampoco son escritores anónimos a día de hoy. O sea, como vamos a ver, son nombres conocidos y que en la actualidad, pues, todo amante de la literatura fantástica o incluso del cine los conoce y fueron un estímulo y un apoyo diario para su vida, realmente, porque la vida que tuvo, lo decíamos, fue bastante jodida y al punto de que pensó varias veces en suicidarse, y esto un poco, esta amistad y esta escritura realmente les salvó al final de acabar con su vida. También gracias a ellos, creo, y bueno, es algo bastante compartido, que el nombre de Lovecraft no cayó en el olvido. Y bueno, entonces, lo que decíamos, a este grupo se le conoce un poco como el Círculo de Lovecraft. Y antes de ver un poco quiénes eran esos integrantes, creo que estaría bien hablar un poco de las revistas pulp de la época, que es un poco donde se dio a conocer Lovecraft. ¿Vale? Sí. Entonces, si quieres, pasamos a ver Vamos unas allá. imágenes. Vamos allá. Esto era Weird Tales. Weird Tales es como un poco la revista pulp de fantasía y terror más prominente de ese momento. No sé si era... No sé si había alguna más, pero bueno, es un poco la referencia en este caso. Fue fundada en marzo del 23, ¿vale? Y en ella Lovecraft publicó pues, lo que fueron sus primeros trabajos, así como otros escritores que posteriormente también llegarían a ser pues, autores de renombre. Si bien Lovecraft publicó en varias revistas pulp a partir de los años 20, Weird Tales fue un poco su lugar en el mundo, ya que no solo le facilitó publicar sus mejores relatos de terror, sino también la posibilidad de ganarse un poco un nombre dentro del mundo literario. ¿Vale? O sea, esta es la primera publicación en la que publicó, ¿no? En la que salió un relato de Lovecraft publicado. Fue en octubre del 23 y fue Dagon, que ya lo había publicado. Creo que ya lo había publicado en otra, pero como autor amateur. Ahí está esa criatura que no tengo por el del Kickstarter de Cthulhu Mayday. Correcto, exacto. Y luego tenemos, mira, aquí en la siguiente, espera, a ver, aquí, perdón. En la siguiente, creo que esto ya fue en el 25, aquí publicó El Templo, creo que era. Después tenemos por aquí, en el 28 ya vino un clásico que fue, ya lo vemos en portada, ya empezó a ser más conocido, que fue La llamada de Cthulhu. Son buenísimas portadas, son además Las portadas son cada una brutales, ¿eh? diferente, Muy ¿no? buenas. Sí, sí. Y eso, fíjate que esto es del 23 al 25, cambia muchísimo el estilo de la portada. Y aquí el 28 también, o sea, no tenía nada que ver. Incluso el logo sí que se mantuvo en estas dos, pero en la primera es diferente. En la tercera, esta es la edición canadiense, pero esta es del 42, que aquí es una edición en la que salía La sombra sobre Izmouth. Hablamos antes, Aquí, no sé muy bien qué está pasando aquí. no sé por qué está hablando Esto es aquí. profundo, Los canadienses no sé. son como más libertinos, ¿no? Sí, estos profundos, no sé. Porque hay una parte tapada ahí, que con el nombre del artículo, no sé qué lo hay debajo. Fíjate aquí, ya salía en portada, ya salía el nombre de la obra y demás, ya como clasificado como un clásico. Sí que es verdad que en este momento ya había muerto Lovecraft, entonces quizá ya se empezó a reconocer un poco más su obra. ¿Esto de qué año es? Esto del 42, mira aquí, arriba, a la izquierda, mayo del 42. Vaya 42. A ver, Mm. Y no, luego esto mucho tenemos más tarde. esta que a mí personalmente me gusta mucho, no sé qué tiene, pero me encanta como portada, que aquí también Harry West, reanimador, perdón. Y esto también es de 42, si no recuerdo mal. Y por último tenemos esta de aquí, que esta es del 41. Y aquí en plan
o la nueva novela de Lovecraft nunca antes vista. Claro, yo dejaría ahí 50.000 Y novelas aquí, bueno, escritas. lo último de Lovecraft, dice su descubridor, August Derleth. De Derleth ya habíamos hablado hace un par de capítulos, que fue el que escribió un poco los fragmentos de Celeno y amplió un poco el editor, el que fue el primer editor, entre comillas, de más allá de las Sí, revistas de Lovecraft. fue el que más hizo la lista, ¿no? De todo lo que había. Yo tengo una lista por ahí Fue un poco la para que clasificación de todos los sí, dioses y demás. para que sepamos todo lo que hay, todos los libros que hay de la Lo extensa. hablamos un poco de Derleth, porque tiene un poco más de chicha, pero bueno, era un poco. En este momento ya, evidentemente, Lovecraft ya había muerto en el 41 y Derleth pues recogió un poco los relatos que habían sin acabar de Lovecraft y los fue acabando y los fue publicando. Nos fue Que bueno, acabando. ya veremos que hubo un poco de controversia respecto a eso, pero bueno. Luego, para que veáis un poco por dentro cómo eran, pues, está la publicación de Dagon, esa primera que decíamos del 23. Son curiosas también con su... Todas tenían su ilustración, que también cambiaba bastante de estilo. Y ahora esto aquí, pues nada, ya lo veremos, era una revista de relatos de unas, creo que 120 páginas o así, y cada una pues un relato cortito de un autor distinto. Bastante curiosas. Esta la llave de plata, también. No sé si lo comentamos antes, no sé si es Chatuga o qué. Tengo que mirar quién Me parece sale. mucho. Pero bueno, puede ser. Es Randall Carter quien sale un poco en esta historia, entonces es posible que está un poco conectado a la historia, creo recordar. Aquí tenemos el modelo de Pigman. Y por último, mira, aquí el índice un poco de la revista, febrero del 28, en la que salió La llama de Cthulhu. Mira, vemos un poco los escritores que también había en algunas de estas. La verdad es que los demás que salen por aquí no me suena ninguno. Pero bueno, ya veremos que otros que salen por ahí sí que eran más reconocidos. Otra que había más... O sea, esta es lo que decíamos, era un poco de terror, fantasía y demás. Cosas un poco extrañas, ves aquí. Una revista de lo bizarro y lo inusual. Bueno, había otras, había muchas más de ese estilo, pero bueno, había otra que era Astounding Stories, que por ejemplo fue la principal revista de ciencia ficción de esa época. Y en esta Lovecraft llegó a publicar dos obras también muy apreciadas, que son En las montañas de la locura, y que esto fue por entregas, lo publicó diferentes números durante el 36, diferentes meses, y luego la sombra de otro tiempo, que también apareció, creo que a finales del 36. A mí estas portadas Buah, también personalmente me encantan. Los chitianos son... esta portada mola, pero la anterior. La anterior también. Que para mí están Está muy corriendo en guapo. dirección contraria a la que deberían, pero claro, si no, no Sí, estarían alineados con está ellos. bien. La narrativa. Pero bueno, en la portada no pasa nada. Sí, no pasa nada. Llevan linternas con una luz de la hostia, pero Pero mola está muy mucho. guay. Tienen un ambientillo. Estoy mirando un montón de estas portadas y realmente, hostia, son para hacerte, si estuviese en mejor calidad, son para hacerte un póster de esto. Sí, 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 Tamaño, sí. pero Y la bueno, un anterior me la montón el colgaba. color. Eh, Pero lamentablemente no las he encontrado a mejor calidad. Creo que por Reddit había alguna cosa, pero como Reddit está hay un poco de follón y está un poco caído estos días, pues no he podido ver más. Pero bueno. Bueno, Entonces llegamos a un momento en el que Lovecraft ya era un asiduo participante en Weird Tales, ¿vale? Mientras que el resto de autores de los que vamos a hablar, con mayor o menor impacto, también habían publicado en diferentes revistas pulp, y se vieron un poco atraídos por sus relatos fantásticos, ¿vale? Entonces Lovecraft, pues a veces le contactaban ellos, había mucha correspondencia entre autores. A veces le contactaba a él, salía a buscar hostia, me ha molado este relato, escribo a este autor. Lo normal, en lugar de querido, leer. me ha gustado mucho su relato parecido, ¿eh? Me llamo Sí. Lovecraft y me gusta pensar. Entonces, les invitó no solo a participar en sus historias, en los mitos, sino también que les dio total libertad para tratarlos como mejor les pareciera. Entonces todos acabaron aportando algo nuevo. No solo eso, sino que también yo qué sé, si les daba ánimos en plan, hostia, pues tú eres muy bueno haciendo esto, pues tendrías que tirar por aquí y dedicarte mejor a la ciencia ficción, porque se te da muy bien cuando haces este tipo. Y realmente, pues, Es un tío bajo. le tenían mucho aprecio porque
aportó mucho a sus vidas, no solo a nivel personal, sino también a nivel literario, en ese sentido. Entonces, muy curioso que la persona que decíamos que era tan huraña, tan ermitaña, tan viva en mi burbuja, en mi mundo, encontrar en estas revistas pues su puerta al mundo, como decíamos antes. Sí, Pero sí. bueno. Entonces, vamos a hablar ya un poco de los... No sé, ¿querías hablar algo más de las Sí, no, revistas? no, yo tenía la lista esta de la que Darley hizo ordenando, es que me parece muy curioso que realmente solo hayan 13 relatos, ¿no? En la primera época. De, Mm. que son relatos, no sé, depende, hay unos que son más largos, ¿no? Que otros, ¿no? Pero Claro, es lo que digo. entre, Aquí todos fueron relatos cortos porque es lo que te entre 21, permitían. entre el año 21 y el 35. Ahí estuve ahí 14 Sí. años estirando Mm. desde la ciudad sin nombre hasta el morador de las tinieblas. Y Mm. luego habla de De la hecho, época realista, ¿no? Realista que tiene claro. 4 más en el que está Randolph Carter. Mm. Claro, hay un poco el mundo onírico y luego lo que está más centrado en el error del cosmos y los Y mitos de poemas, Cthulhu y dice, demás. poemas. Que se publicaron luego en un libro de los hongos de Yugot. Mm. También, claro, era un poco eso, el caballero que hace caballero británico que hace poemas, ¿sabes? Un poco esa Claro, imagen que en aquella quería dar. época es normal. Ese, sí, Es como a la rapea. sí, es un poco un personaje, ¿no? Que se inventó realmente, creo, porque tampoco era... Sí que es verdad que venía por parte materna, creo que fuera, que era de una familia que había sido, pues, no sé si burguesa o qué, pero bueno, en ese momento ya no tenían pasta, no tenían nada, entonces era un poco la familia venida a menos. Pero Y bueno, entonces el Darle se puso a ordenar esto, pero que no sé si lo hizo en vida, no lo hizo después, ¿no? lo hizo El, después. lo hizo después, ¿no? Que Mm. lo clasificó todo, ¿no? Todas las criaturas que había y todo Sí, el tal. Y le dio más énfasis a lo del bien y el mal, ¿no? Por lo que dice que él le dio más sí. forma a los dioses arquetípicos, ¿no? Los buenos, ¿no? Hablamos de Darlez, venga. Mm. Darlez es una figura, como decíamos antes, que suscita cierta controversia. Fue también un escritor, antologista, aunque también es conocido sobre todo por haber sido el albacea literario de los escritos de Lovecraft. No sé si a voluntad de Lovecraft o no, eso ya no, hasta ahí no llego. Pero bueno, también tuvo su propia contribución a los mitos de Cthulhu. De hecho, fue un poco quien le puso ese nombre. Y también, pues, como habíamos dicho ya, pues fue uno de los fundadores de la editorial Arkham House y que publicaron a Lovecraft porque intentaron publicarlo en otras editoriales, pero vieron que no podían, que nadie les interesaba, y así que dijeron, bueno, pues nos creamos una y lo publicamos nosotros. Entonces, realmente hizo mucho por el legado de Lovecraft. Entonces, cuando Lovecraft murió en el 37, Derleth y el otro se llamaba Donald Wandrei, me parece que era, pues reunieron un poco las historias de Lovecraft que había, los relatos así un poco inconclusos, y intentaron encontrar editor, pero no hubo manera. Y entonces en el 39 estos dos formaron la editorial y empezaron a imprimir la obra por ellos mismos. Entre muchas cosas, Derleth es también responsable un poco pues, de lo que decíamos, el término mitos de Cthulhu, que es un poco el paraguas en el que se recoge todos los diferentes monstruos Lovecraftianos, ¿no? Sin embargo, lo que decíamos, generó cierta controversia y es un poco impopular entre los fans porque se sirvió un poco del nombre de Lovecraft para vender su propia obra. Lo decíamos, cogió muchos relatos que estaban inconclusos, fragmentos, notas dejadas que había dejado en sus cartas, y las publicó bajo el nombre de Lovecraft y August Derleth, con Derleth como colaborador póstumo. Entonces, la rellenaba él un poco en su estilo, que se distanciaba bastante de Lovecraft, y realmente, pues eso, hay mucha diferencia entre la manera de contarlo, el foco de la historia, que Lovecraft era un poco, pues, tengo mi panteón de dioses alienígenas que son simplemente una mera herramienta para la trama, pero para él, pues, a Derleth era como una cosmología completa con el bien, el mal, creó los dioses arquetípicos contra los dioses primogenios, que era un poco el bien contra el mal, y iba quizá un poco en contra de lo que Lovecraft veía del mundo, que para él simplemente éramos algo insignificante, que no teníamos importancia para el cosmos. Era un poco... Derleth era más
optimista quizá en la posición de la humanidad respecto al mundo, y Lovecraft era, bueno, somos todos una mierda y no le importamos nada a nadie. Creo, ¿no? Veía un poco por ahí. Sí, ¿no? Que Internet era de jugar al Cthulhu de morir y otro le juega a la llamada. Realmente es así, ¿no? Es algo insignificante delante de Cthulhu o de Azathoth, que es al final lo más grande que hay. Entonces, según la cosmología un poco que creó Derleth, teníamos, lo decía, pues por un lado los dioses, los antiguos, que se llamarían, pues eso, los dioses arquetípicos como Himnos o como Ulthar, y por el otro, pues los dioses exteriores, que son los primogenios como Cthulhu, Dagon, Nyarlathotep. Y en esa cosmología el bien habría ganado el mal y habría encerrado a Cthulhu y el resto de dioses bajo tierra, en el océano y en otros lugares remotos. Claro, entonces, además, hizo algo un poco raro, que es que quiso como encuadrar las historias de Lovecraft en los 4 elementos tradicionales, el fuego, el aire, la tierra y el agua. Y era como algo muy artificial, porque dices, no, Cthulhu es el mar, es el agua. Y en plan, coño, que Cthulhu está debajo del mar, o sea, no es su prisión, no es un elemento, no es su elemento, es lo que le retiene, ¿no? Realmente. O este es el viento, y el viento tampoco vienta nada, ¿sabes? O sea, entonces, es un poco raro. Y nerfeó a Azathoth, ¿no? Que eso tampoco le gustó a los fans Creo que sí. del, de Lovecraft, ¿no? Lo volvió Mm, como lo hizo más lo que dices tú, ¿no? Lo hizo más en el clásico bien contra el mal, que no, sí, no está para nada en Lovecraft, claro. creo que además Claro. él era cristiano frente a Lovecraft, que era ateo. Creo que fue ateo, se proclamó ateo ya a los 5 años. Y entonces, pues para él tenía más sentido esta lucha del bien y el mal que el ateísmo que tenía Lovecraft en ese sentido. Entonces, además, se dice que, bueno, intentó maquillar ciertas partes un poco de la obra de Lovecraft para reducir posibles salidas de tono con comentarios o descripciones, digamos, poco afortunadas o incluso racistas. Pero bueno, Qué que luego reyes. todo se descubrió y tampoco era... Quedó bastante patente que era así. Y bueno, polémicas aparte, realmente, pues lo que decía, le debemos mucho a Derleth y es muy probable que Lovecraft no tuviera a día de hoy el reconocimiento que tiene si no fuera por él. Además de todo lo que hizo como editor, bueno, como creador, como escritor y demás, pues lo que decíamos fue quien creó también dioses como Itaqua o el Wendigo, Chatuga, que eso sí que lo hemos visto. Vamos a hablar de la primera carta del juego, ¿va? Que sí que lo hemos visto, que en este caso era el fuego, el dios del fuego, creo que recordar, su elemento era el fuego, bueno, por eso tiene esta llama. Pensaba que es que Entonces, por ahora no había cartas, ¿eh? este sí. Tenemos alguna, va. Bueno, se ven ahí en la preview que tenemos alguna. Pero bueno, eso fue un poco la figura de Derleth, que es un poco la más polémica, como decíamos, pero bueno, Pero lo que es curioso es realmente. que, lo que decías tú antes del tío huraño, que no sé qué, no sé cuántos, que si realmente fuera así, el círculo no se llamaría el círculo Lovecraft, se llamaría el círculo de los colegas o el círculo de no sé cuántos, si no sé, lo Realmente le conocían tenía como círculo mucho Lovecraft. aprecio. Sí, sí, Claro. sí, o sea, para ellos era una persona súper generosa, súper amigable y demás, y se preocupaba mucho por ellos, o sea, le tenía un aprecio brutal. Entonces, de cara a la galería o con el resto de gente que apenas conocían su forma de ser, pues era esa persona así. Tú ves incluso fotos de su época en Nueva York cuando estuvo casado y le ves sonriendo y es súper raro verlo ahí. Que después estuvo deprimido en una época y tal, pero dices, hostias, Lovecraft sonriendo, es una visión un poco rara. Y ¿no? Hay algunas ahí que sí que sale. Pero bueno, Como Master Keaton. el otro de los autores que también es un poco la base de todo esto es este aquí que nos habíamos saltado y es Clark con Ashton Smith. Este también, pues, todos fueron un poco lo mismo, fueron poetas, fueron escritores, en este caso, pues este era multifacetas. Poeta, escultor, pintor, escritor de cuentos de fantasía, terror y ciencia ficción, o sea, de todo. Llegó a ser un gran amigo de Lovecraft, quizá incluso su mejor amigo, un poco entre comillas, porque ya sabemos que era un poco excéntrico Lovecraft. Y
Y escribió, pues, la mayor parte de sus relatos, esos cuentos, dentro de los mitos de Cthulhu. Así como otros se distanciaron y sí hicieron colaboraciones, eh, Aston Smith sí que la mayoría los limitó a los mitos de Cthulhu. Pero aparte hizo dos sagas muy famosas, ¿no? De fantasía, ¿no? Ujú. Junto a él y Howard, los dos coleguitas, bueno, él y otra persona que mejor lo Spoiler. conoce luego, los dos Sí. hicieron una fantasía también, no sé si muy larga, evidentemente igual él se dedicó más a esto, pero que hicieron una fantasía que yo creo que en la época chocó, porque era como más adulta, ¿no? Era, yo qué sé, mientras que Tolkien, ¿no? Creo que está en aquella época era todo, las somos hobbies, no sé qué. Aquí había, yo qué sé, asesinos, prostitutas, ¿no? Que era como, no, elevó, ¿no? ¿no? El Conan y todo esto elevó el nivel de, Spoiler. no de escritura, pero, y este también, ¿no? Este hizo, tenía notado que Sí. hizo la saga del Zotic y Hiperborea, y supongo que Ujú. este y Howard serían coleguitas también, y supongo que es otra cosa que no desconozco, Sí. pero que no solo el terror, sino que también fue un círculo que fue más allá y que hizo Más cosas muy allá, curiosas. sí, 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 no solo terror, también decía fantasía y ciencia ficción. De Mm, hecho, no solo se escribían con Lovecraft, evidentemente, sino que Lovecraft también les incitaba a que se escribiesen entre ellos entre ellos. y les presentaba si no se conocían y decía, hostia, pues habla con este que también le gusta lo mismo que a ti y seguro que tenéis cosas en común. Y se iban escribiendo también. O sea, fue un poco. El grupo no fue un número de gente establecido, sino que fue cambiando con los años. Entonces, algunos entraban, salían, imagino, y fue un. Sí que vamos a hablar de unos cuantos, no vamos a hablar de todos, porque Ya, ya. no sé quiénes son todos realmente, pero bueno, o los que hemos encontrado más interesantes. Y en ese sentido, pues, este en concreto, pues, lo que decíamos, creó algunas de criaturas bastante míticas como Forgomón, Natal-Nacha, que sí hemos visto, que es la diosa de las arañas, Chatuga, que comentábamos el otro día del Death Might Die, Eivon, muchos otros. Entonces, aparte de eso, pues también participó, o creó en algunos casos, lo que decías, los ciclos mitológicos como Averoñe, Hiperborea, Marte, Poseidonis, Zotic, unos cuantos más. Entonces, todos esos ciclos después también se fueron ampliando, no solo la parte de los mitos, sino también la parte esta más mitológica. Entonces no solo participaron en esas historias, sino que entre todos pues fueron nutriendo las historias de los demás y creo que es un poco lo que da la grandeza y lo que hizo crecer al grupo al final, porque es esa Y, retroalimentación que se fueron dando. y es uno de los que decías antes, que no conoció nunca en persona No, no iba a conocerla, este a no estoy Lovecraft. seguro. No, este no Podría lo llegó ser. a conocer. Bueno, es que no. En este caso, pues decíamos, la luz de Aforgomón sí que lo hemos visto. Aforgomón se decía o se dice que es el dios del tiempo y podría ser pues un avatar de Yog-Sothoth. Entonces aquí ya vemos un poco ya también la relación con otros temas de los mitos. Se dice que solo ha sido visto por aquellos que han ofendido al dios lo suficiente como para traer su ira hacia ellos mismos. Y bueno, eh, prefiere habitar el cuerpo de un seguidor suyo y comunicarse a través de él. Entonces, como vemos, hay referencias también ya en el juego a algunas historias que no son solo de Lovecraft. También, pues, lo que decíamos, Eivon, también está un poco, aquí ya vemos el Grimorio Hiperbóreo. Entonces, la historia de Eivon pasaba realmente ahí en los relatos de Hiperborea. Y Hiperborea viene un poco de la mitología griega, si no recuerdo mal. Y esto nos lleva un poco a un pasado remoto en el que existía un gran continente en el lugar en el que ocupa actualmente Groenlandia. Y dicho continente era Hiperbórea. Hay muchas referencias a Hiperbórea, diferentes mitologías, incluso a la raza aria y cosas raras. Entonces, no, creo que en ese momento no tenía nada que ver, pero bueno, creo que lo reutilizaron para otras cosas. No, en Conan mismo también existe la, ¿no? Conan. La Sí, no, de historia, hecho ¿no? están conectadas esas dos historias. La historia de Conan, que ya veremos después, y la historia de la época Iboria, creo que es, si no recuerdo mal, Iboria, están Iboria. conectadas. Entonces, en este caso, pues eso, su origen bebe de la mitología griega y sus relatos hablan de una era ya olvidada, prehistórica y antediluviana, perdón, donde grandes bestias, ciudades perdidas, tesoros ocultos y dioses extraños y malévolos significan un poco pues su trasfondo. Entonces, ahí ya vemos bastantes
elementos de la mitología de Lovecraft también mezclados con la mitología, en este caso griega. Y en este caso, como decíamos, el Aegon era un personaje de Clark Smith y era un hechicero muy poderoso, creo que el más poderoso de la tierra de Hyperborea, y que nada, pues hizo muchas cosas, no vamos a entrar en detalles para no alargarnos, pero bueno, era un adorador de Chatuga, del gran anciano, creo que le llaman el rey sapo o algo así. Y su gran obra, su obra magna fue este libro, que habla pues un poco de Chatuga, habla de diferentes cosas de Hyperborea y da un poco pistas sobre todo lo que pasó en esa época. Sí, y según la lista que tengo yo de las cosas que añadió a los mitos, están los Ubos Atla, ¿no? Y la diosa araña esta, ¿no? Sí, Talnacha, que también sale hay un escenario en Devoradores de Sueños que te enfrentas realmente a Talnacha y eso. De hecho, también hay otra referencia a Hyperborea que es en la carta de Agnes Baker, la carta personal, que es un artefacto de otra vida, que es la herencia Hyperborea. Es que realmente, pues, representa que Agnes Baker, pues, un antepasado suyo había sido una gran hechicera de Hyperborea, si no recuerdo mal. Sí, Entonces ahí también hay esa relación. Arkham Horror, hay más juegos, hay más películas, más series, pero da la sensación de que estás jugando y te estás perdiendo. Te estás pidiendo mucha historia realmente ¿Verdad que sí? detrás. No Estás conoces todo jugando, esto. sí, estás jugando y dices, este dibujo, aquí detrás hay algo, ¿no? Y la tengo que jugar rápido porque me viene un bicho por aquí que me está persiguiendo, no, tal y cual, ¿no? Pero Claro, pero luego no sabes que la herencia esta de Hyperborea que está relacionada con Conan el Bárbaro. Es decir, en plan, ¿qué? ¿Cómo? Pues sí, así es. Ya entraremos en detalles después, se hemos hecho spoiler antes, así que no pasa nada. Bueno, como curiosidad también sobre el libro de Aegon, y es que existe una copia de este libro no sé si la conoces, en la biblioteca de San Juan el Degollado. Es un nombre maravilloso para una biblioteca. me encanta. Es una librería, una biblioteca secreta, evidentemente, y que tiene textos prohibidos, que es propiedad de la Iglesia Católica y que está situada en Londres. Los libros de la biblioteca esta habían sido escondidos por la Iglesia para protegerlos del público, o para proteger al público de ellos. Y solo se permitía el acceso a la biblioteca a un pequeño número de clientes, pero con muy pocas excepciones los libros podían sacarse de ese lugar. Cualquiera que intentara llevarse un libro de estos se le cortaba las manos. El catálogo de la biblioteca incluía literatura ocultista muy peligrosa, pruebas de actividad extraterrestre, obras perdidas de grandes escritores como Platón, Aristófanes o Shakespeare. Y entre las obras se incluían, vamos a ver después, una de ellas que es The Verbum Mysteris, el apócrifo gnóstico de Nostradamus, los manuscritos nacóticos, el libro de Aegon, y a otros como, yo que sé, Mentiras y vidas de Yog-Sothoth y cosas así. Y aquí es donde la anécdota esta se pone un poco curiosa. Y es que esta biblioteca no pertenece a ningún relato de los mitos de Cthulhu, sino que pertenece al universo de Doctor Who. Y se dice que el Doctor ha sido mecenas de la biblioteca desde su primera encarnación. Me pareció súper curioso, digo, hostia, este libro está mezclado con Doctor Who también. De hecho, hay algunos, creo que es en la parte, en relatos y demás, que de hecho, si no recuerdo mal, es la séptima encarnación del Doctor que se enfrenta a Azathoth, a Nyarlathotep y a distintos dioses de los mitos de Cthulhu. Qué grande. Eso no... Es muy curioso, lo encontré por ahí buscando y a mí que me gustan mucho las dos cosas, digo, hostia, esta anécdota tengo que meterla. Especial otro juego de estos. Eh, Se ha hecho, recuerdo, siempre me acuerdo del capítulo, me acuerdo haber estado viendo el capítulo de Blink, hablando contigo y estar comentando, tuve que pararlo y decir, hostia puta, qué capítulo más bueno. uf, Es muy bueno ese capítulo, de lo mejor que he visto. Pero bueno, eso ya nos salimos del tema. bueno, no tanto. Pero es que lo Es que curioso, decíamos, todo sí, es esto curioso, se mezcla sí, con es la genial. cultura popular de muchas cosas. Es curioso como Doctor Who también es una cosa que mola más verla que hablar de ella. No es que no mola hablar de ella,
sino que yo te explico, hostia, es que es una cosa súper alucinante. Te da un miedo que te cagas. Unos señores del espacio, ultra mega asesinos, pero que si los miras se convierten en estatuas. Dice, ah, vale. Pero que si cierras los ojos, se mueven. Dice, "Vale". Y tienen forma de ángeles, De ah. estatua, de... ¿Cómo? ¿Eh? Claro, tiene muchas cosas que explicadas pierden. En fin, sigamos Vale, ya. adelante con este repaso Sí. del círculo Lovecraftiano. Vamos a saltar ahora un Episodios. poco al siguiente señor. Todos eran señores en esa época, bueno, lo que hay. Sí que hizo alguna colaboración con mujeres, pero bueno, no eran parte de su círculo, creo. Pero sí que hay algún relato, de hecho, que lo escribió con alguna mujer, no recuerdo el nombre, pero bueno. En este caso vamos a hablar también de un clásico, quizá por la foto no suene, y quizás si os digo el nombre tampoco, que es Robert Bloch. No Que sé era más si jovencillo y todo. era Era más el. jovencillo. Sí, más Era un poco el jovencillo. pupilo de Lovecraft. En este caso, Robert fue un novelista, cuentista, guionista de literatura fantástica y ciencia ficción. Escribió, creo que fueron cientos de cuentos y una veintena de novelas. Y la mayor parte estuvieron dentro del género de terror, del género negro y de ciencia ficción. A él le debemos dos clásicos también, dentro de los Grimorios, que es de Vermis Mysteris, aquí lo tenemos, y el culte des Ghouls, el culto de los ghouls, si no lo decimos en francés. Y dentro de sus relatos hay uno concreto bastante llamativo que es el vampiro estelar. No sé si lo conoces, la historia del vampiro estelar. Es, El es un vampiro libro, estelar, es un relato que escribió y se lo dedicó a Lovecraft, ¿no? sí, más que dedicárselo a Lovecraft, incluye un personaje inspirado en Lovecraft y que Ahora, y, claro, sufre y una luego, muerte bastante horrible. y luego el tío le Entonces, devolvió. el tío se lo devolvió después. De hecho, fue hecho un poco como broma, evidentemente ya se conocía en ese momento, y el propio Lovecraft pues escribió una nota diciendo y remarcando que estaba claramente pues eh, que le parecía bien esa muerte. Dice, la nota decía algo así como: a quien le puede interesar, certifico que el señor Robert Bloch, de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, reencarnación de Emil Herner, Blood Prim, que si os fijáis aquí, si os fijáis aquí, es el autor de este libro, queda plenamente autorizado para retratar, matar, aniquilar, desintegrar, transfigurar, metamorfosear y maltratar al abajo firmante en el cuento titulado El vampiro estelar, firmado H.P. Lovecraft. Muy bien. Y esa nota salió, no sé si es junto al relato, pero bueno, se la mandó al editor de la revista en plan, no pasa nada, tiene permiso para hacer esto. Luego lo decías, creo que no sé, no recuerdo qué relato fue, si el morador de las tinieblas, luego se la devolvió. Siempre Fue, basado fue, en el propio blog y también se sí, está fue bastante choto. en El Morador de las Tinieblas, que era un Mm, chaval que se llama Robert Blake. sí. Pero bueno. Ha dicho que él aportó lo de los ghouls, pero Mm, hay movida aquí, ¿no? Con el tema sí. lo de los ghouls, porque Quiero en otros recordar que lados sí, amigo. se le atribuyen a Derle, en otros lados. Puede ser que Pero, también pero contribuyeran es un poco en posible que se le plan, no sé. atribuyan, porque si miramos el cult de Ghoul, ¿no? El libro este que aparece en el mito de Chulu y tal, ¿no? Que además aparece el relato del suicidio, ¿no? ¿No? Mm, Y luego sale el vampiro estelar. Pero es que dice que lo escribió el conde de Erlet en 1700, en 1703, que aquí igual nos adelantamos a una cosa, pero el conde de Erlet mm, ya sabes quién es. sí, Entonces, igual por eso hay una confusión ahí. Bueno, no sé, es puede que ser. creo que es muy difícil que vamos a decir cosas como ellos intercambian mil cartas, que a uno le De hiciera uno hecho, y el otro. si buscas también, según la fuente en la que busques, los años se confunden bastante. Y yo qué sé, se contactaron por primera vez en 1920. Hasta 1930 no contactaron. Hasta no sé qué, contactaron después de esto. No se No vieron, contactaron. se No se llegaron a conocieron, ver. Eh, ganaron bueno, 3 discos de oro vale. con Oko Tulu. Hay pequeñas lagunas legales, ¿no? En el esto. Pero me hace muchísimas gracias toda esta mezcla y el nombre de esto, ¿no? Escrito en el 1710
por el Conde de Arles, que ahora veremos el Conde de Arles, y cómo fueron el precursor de todos los forocoches y de todos los foros de mundo mundial. Pero no nos adelantemos. Pues sí. No adelantemos. A ver, de la historia de Vermis Mysterious, vamos a reservar un poco su historia bueno, vamos a reservar un poco el trasfondo y demás para otro especial Tomos y Grimorios. Sí, Bueno, claro, viene a que ser los... parecen Tomos y Grimorios 2 esto, ¿eh? Sí, exacto. Pero bueno, es que si no estaremos hasta mañana. Pero bueno, sin embargo, realmente no fueron estos relatos de blogs los que le dieron el prestigio, sino los guiones de cine que escribió. Escribió algunos, pues, de Star Trek incluso, Amor entre las sombras, pero lo más importante que escribió realmente fue en 1959 la novela Psicosis, que llegó a adaptar a la gran pantalla por Hitchcock. Escritor de Psicosis. Escritor de Psicosis. Es curioso Inspirada, que... inspirada en la tía de HP, o la madre. Podría ser. Podría ser. Al final lo que decíamos, tenía una relación un poco rara con su madre. Mi madre decía que era una decepción como hijo, decía de todo, pero luego no le dejaba, era súper protectora, o sea, era una puritana ultracatólica, me parece recordar, y no sé, era un poco rara realmente la relación que tenían ambos. Pero bueno, lo decimos, yo me sonaba su nombre, no lo relacionaba y realmente tampoco lo relacionaba como uno de los del círculo de Lovecraft hasta que vas leyendo y dices, hostia, coño, que es el mismo. ¿Sabes? O sea, a veces los nombres te parecen tan parecidos que Sí, ya no sabes ni sí, quién es el quién. chiquitín. Sí, eso era el pequeñito del grupo que creo que entró como un adolescente en el grupo y escribía por ese entonces. O sea, era también autor prodigio. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno. Aparte de este, vamos a pasar a otro que también foto bastante curiosa, que es Robert E. Howard, que os suena, ya hemos comentado alguna cosa sobre él. No hemos dicho su nombre, pero bueno, por esta foto Esta foto bastante característica. característica. Fue también un escritor de novelas pulp, de fantasía, terror, aventuras históricas, boxeo, western, detectives, un poco de todo. Pero se le conoce sobre todo por ser, fue el pionero y creador de un subgénero que comentábamos antes, que es la espada y brujería. Básicamente es el creador de Cool, Conan el Cimerio, Conan el Bárbaro, Red Sonja, Solomon Kane. Y aparte, pues dentro de los mitos de Cthulhu, aquí se quedó a gusto el cabrón, el libro Unas Sprechpflichten Kulten, que viene a ser algo como los cultos inconfesables o algo así, pero bueno. Unos Le dio la zara. En aquella época, ¿no? La máquina de escribir. y le salió. Dejó que Sí. pasara el gato por encima y... No te extraña también. Hostia, este realmente tuvo una vida bastante jodida, creo que muy parecida a Lovecraft y tenía muchas cosas en común. Si lees su biografía dices, hostia puta, que deprimente también. Sí, vivió 30 años solo. Sí, este alrededor de 1930 escribió pues una carta a Weird Tales en la que elogiaba pues una reciente impresión de las ratas en las paredes de Lovecraft y hablaba de algunas de las oscuras referencias gaélicas que había utilizado Lovecraft en la obra. Entonces el editor dijo, no sé de qué habla este tío, se la pasó directamente a Lovecraft y a partir de entonces pues un poco se hicieron amiguitos de cartas y ya estuvieron pues escribiéndose durante el resto de vida de Howard en este caso. Lo que decía, Howard se convirtió al final pues en un miembro también muy destacado de la banda de Lovecraft. Y bueno, más que nada porque, ¿cómo explicarlo? A ver, era un poco eso, o sea, lo que decíamos, se intentaban ayudar un poco entre ellos, iban pasando influencias, bueno, se iban dando ideas, haciendo correcciones y demás, y al final era un poco, pues, intentarse ayudar mutuamente a triunfar en el campo de la literatura pulp. Sí que es verdad que tanto él como Lovecraft, como alguno más, pues no llegaron a triunfar, al menos en vida, o por las circunstancias que fuera. El que contabas antes, el Robert Boltz, sí que llegó a ver pues como su obra pues tenía éxito, pero todos
sufrieron un poco bastante el estar en ese subgénero, esa literatura más de lado que no la principal y que bueno, que no les dio unos ingresos como mantenerse. En este caso, el Robert, pues creo que fue a partir de 1923, empezó a tener fuertes depresiones, tuvo varios intentos de suicidio, con su madre tiene una relación también muy sobreprotectora porque se llevaba muy mal con su padre y no sé, tenía una relación también bastante rara. Y nada, a partir de, creo que fue en junio del 36, su madre entró en coma, se quedó un poco velándola, durmiendo poco, bebiendo grandes cantidades de café y cada vez más abatido, hasta que creo que fue una mañana creo que recordar que fue a principios esto fue a principios de junio, quizás fue 10 días más tarde. Sí, en junio, La enfermera dijo que su madre no iba a recobrar el conocimiento, se fue al coche, cogió una pistola que llevaba en la guantera y se metió un tiro en la cabeza. Creo que en ese momento pues su padre y otro médico salían corriendo para intentar ayudarlo y tal, pero que la idea ya era mortal casi y creo que vivió 8 horas más y murió y su madre pues creo que al día siguiente también la palmó. O sea, Y fue si recuerdo mal, bastante... estamos hablando en ese momento de que a pesar de haber ya creado todo lo que había creado, estaba, y aparte de todo lo que es esto, el tío estaba, Estaba creo que viste, arruinado realmente, le no debía tenía mil pasta. dólares, le debía $1.000, le debía Que en esa Weird época Tales, era... Weird Tales. Hombre, Claro, tenía algo claro. de dinero, pero Estamos joder, hablando con del todo lo que tenía, 36, claro, ya la Gran Depresión había pasado, pero sí, bueno, que aún estaba sí. había bastante crisis. De hecho, la revista no sé si duró mucho más en ese momento, bueno, un parón o algo, o recortaron páginas y demás. Pero lo que decía, que muchos de esos escritores, aún con lo que crearon, Es que esto murieron. es muy curioso porque no sé por qué trasciende. Tú buscas la información y te pone. Cuando murió le debía 1.000 euros tal, él tenía 1.900 en el banco, más el coche que valía 300. Digo, qué específico, ¿no? Como para Sí, decir, qué tal, ¿no? sí, sí. Me pareció muy, De muy algunos curioso, sí, de ¿no? otros es difícil encontrar. Joder, que en 30 años Este, eso, este lo que en llegó a 30 hacer. años escribió una cantidad de cosas, sí, sí, sí. Joder. A ver, realmente su historia original no está totalmente ligada a los mitos, aunque tiene una ambientación muy Lovecraftiana y sí que creó algunas específicamente de los mitos, pero bueno, en los relatos de Conan y demás no hay referencias como tal. Sin embargo, con las adaptaciones que se han hecho después de los cómics y creo que ahora los derechos, si no recuerdo mal, los tiene Marvel. Hay unos de ellos que están creo que es el Tierra, si no recuerdo mal, 616, de estos del multiverso, que en ese mundo sí que está lleno de primogenios. Y ahí sí que está Conan luchando contra primogenios. Aquí vemos, pues, creo que es un Shoggoth, y esto es del 95, que ya hemos adelantado un poco, ¿eh? Pero bueno, vemos los de Kelili por aquí y demás. Pero creo que algo anterior también había. Y nada, a las historias de Howard sí que vemos algunas referencias también en las cartas, como son Valusia, que realmente creo que lo creó con conjunción con alguien más, pero bueno, Conan llega a luchar con los hombres serpiente de Valusia, luego Atlantis también estaba en sus relatos, aparte de las evidentes historias mitológicas, y luego también vemos aquí el archivo de los conductos que tiene la puerta a Queronte, creo que era, que también está relacionado con la era Iboria, que decíamos antes. Y si Sí, vemos además, aquí, hay un mapa. tenemos el mapa. Tenemos Hiperborea por un lado, tenemos Cimeria, de donde era Conan, tenemos Asgard, tenemos Vanaheim, tenemos diferentes zonas de ese mapa que eran un poco bueno, pues eso, aquí veis, la era Iboria de Conan, circa 10.000 antes de Cristo. Bueno, pues eso. Sí, no te voy a decir que aunque no fueran los mitos, pero la magia, y las películas y demás, es una magia oscura y no es un... Sí, está muy... No hay una relación directa, pero sí Mm. que se ve mucho la influencia. Y se Y hablan luego de sí que se ha cosas del usado en otras cosas. pasado y de, ¿no? De cosas ahí, el rollo le molaba el mismo rollo, ¿no? Sí, sí, esa historia más negra que decías tú, más Bueno, oscura, en comparación a igual, la brillantez que tenía el Señor de los igual que creo Anillos. que tenía una obsesión también con la forma física, ¿no? Con el boxeo Sí, que estaba sí, sí, sí. basado De en hecho, Howard. el tío era muy enfermizo también, como Lovecraft.
y luego se hizo aficionado al gimnasio y se volvió pues ahí el Mazao. Como Conan. culturista. Vamos, Sí, Conan era él, supongo, ¿no? Y sí, sí, matando. era él. Sí, Lovecraft era Randolph Carter, creo que, como hemos dicho, ahora me saldrá. El Aston Smith era Avon, creo recordar. Pues eso, al final se metían en un poco eso. No, Avon no, me Ah, pues, confundo. los nombres, dices. Sí, no, me refiero que algunos de los personajes se Ah, basaban vale. en Vale, vale, ellos vale, mismos. vale. No recuerdo bien, pero bueno, había otro también, sabía crear su propio personaje que era muy, muy parecido a las historias. Y nada, lo que decíamos, Valusia, por ejemplo, en este caso, explicando un poco la historia que estamos, pues era uno de los más antiguos reinos de Turia. Pues las montañas de Muy la Atlántida eran casi islas cubiertas por el mar cuando Valusia ya era antiguo. Mu también había alguna carta que se ha visto. Bueno, la historia de Mu también es muy guay. Es también una de esas ciudades olvidadas y perdidas que de las que poco se sabe. Fue fundada por una raza de hombres serpiente que fueron derrocados por sus esclavos humanos. Y decididos a retomar el poder, esperaron a que los humanos olvidaran su origen y se disfrazaron de humanos mediante la magia. Entonces son un poco los hombres serpiente, un poco de los hombres. Bueno, eso, mira Ahí, el malo de Conan, ¿no? El serpiente. están ahí camuflados entre los humanos. Y nada, y de Aqueronte también hemos comentado. Hay poca cosa. Bueno, eso propiamente no es un reino que llega a pisar Conan ni es un reino como tal, sino que es un imperio caído que se fue un poco al garete creo que fueron 3000 años antes del nacimiento de Conan, y se supone que es una metáfora del imperio romano, cuya extensión cubría los reinos de Aquilonia, Nemenia y ¿dónde está? Argos, que están por aquí. Nemedia, Aquilonia y Argos, este de aquí, esta zona de aquí. Entonces realmente, pues Cimeria, que está aquí donde viene Conan, pues técnicamente no llega a pasar por ahí, pero bueno, sí que está relacionado con esa zona también, poco antes. Y no sé, pasamos ya al último que tengo yo. Yo no sé si tienes alguno tú. No, pero Ah, yo creo que ya está bien. No vamos a hacer a todos. no, es que Y tampoco luego tengo hablamos variedades. luego hablamos de lo que me hace mucha gracia a mí. Me parece bien. Acaba con el Este es el último. último que tengo, que es Frank Bernard Long. Mm. Y este, bueno, también como todos, fue un prolífico narrador y poeta que escribió fantasía, terror, ciencia ficción, novela gótica, cómics, no ficción, un poco de todo. Su obra más reconocida respecto a los mitos es Los perros de Tíndalos, que esta sí que es Mm. bastante conocida, y es realmente también curioso porque es el primer relato relacionado con los mitos escrito por alguien que no es Lovecraft. Pues fue un poco el precursor oye, usar los mitos. Vale, pues yo los uso. Fue el primero que dije, va, pues sí. Nada, lo hemos visto en algunos escenarios como, lo diré, maquinaciones en el tiempo y luego aquí también. Fíjate que antes teníamos la puerta, el portal a Aqueronte, aquí tenemos el portal a Tíndalos. Entonces también hay alguna referencia que en este caso. Y nada, creo que fue en la década de los 40, escribió pues historias de terror para Adventures into the Unknown, guiones para Planet Comics, incluso Superman, Green Lantern, Capitán Marvel. ¿Sabes? Bastante también variado su repertorio. Trabajó, creo que recordaba incluso como lector de guiones para la 20th Century Fox. Y lo que decíamos, pese a la enorme cantidad la larga trayectoria literaria que tuvo, murió pues prácticamente en la pobreza. De hecho, fueron sus seguidores, esos fans, quien pagaron $3000 de su bolsillo para costearle una sepultura, porque no estaba arruinado. Entonces es un poco curioso que este no vivió bastante y aún así poco se llevó por lo que hizo. O sea, de los que hemos visto, creo que solo Darleth y Bloods ganaron algo de dinero realmente, ¿no? Ashton Smith quizá también, pero bueno, no estoy seguro. Pero bueno, No la sé. mayoría o murieron jóvenes o arruinados o las dos cosas pero bueno, vida feliz Maldición de. Bueno, del circo. hay uno que fue el cofundador de Arkham,
No, Mm, sí, el lo he coño. comentado, pero no he tenido demasiado sobre él. Entonces, pero bueno, Sí, tampoco pero eso, quería... ese supongo que algo más pillaría, ¿no? Pero igual, no sé. Sí, Ese sí, sí. editor. Era un número, el número fue bastante variable. Entonces hay más gente, evidentemente, que contribuyó a los mitos. Algunos también eran parte del círculo, pero bueno, estos son un poco los que me ha parecido bien explicar Mm. sobre ellos y ya está. Lo que tenía también es que había otro que no era escritor, ¿no? Que era ilustrador. El Virgil Había Finlay. un, sí, había uno que de hecho era escritor y ilustrador. Eran las dos cosas, e ilustrador también. Y de Sí, hecho hizo pero algunas portadas y se llevó algún premio por las portadas porque era realmente bueno. Eh, no hizo lo por tengo de aquí. Voltaire, sí. El Virgil Mm, Finlay. sí, exacto. El Western Friesland. Sí que tiene una. No he puesto la foto, pero si lo pones la foto, menudo verso. También, Sí, espérate. sí, Eso sí, 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 sí. sí. Sí, 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 compartirlo. yes. Dale No, tú si quieres. ¿Tienes por todos ahí? tienen. Todos tienen. Bueno, pero no tengo aquí un momento. A ver si te da un momento. Pues sí, no, todos son unos personajes bastante peculiares. Ya se ve O que. sea, realmente dices el círculo de Lovecraft y bueno, serán cuatro matados que bueno, que eran adoradores de Lovecraft. Y luego ves que no, joder, que tienes el escritor de Psicosis, No, tienes el creador de Conan, tienes una cantidad de autores brutales y de que son parte de la cultura popular. Entonces, sí, y hizo que sea Oscar porque era el que más lo petaba en aquel momento y no por otra mm, cosa. no creo, ¿no? Realmente eran más conocidos otros de ellos. O sea, ¿Sí? de ¿Tú crees que hecho, era más? Lovecraft, sí, Yo pensé que que era más Lovecraft conocido de todos. siempre tuvo un poco Bueno, la, la visión Murphy, de que su obra no era reconocida. Ah, sí, exacto. Este era Finlay. escritor, era el figura, era también dibujante y demás. Y los dibujos, tela, se llevó también algún premio importante. No, tiene portadas, pero no sé ninguna de las que has puesto tú, ¿eh? Ninguna de las que has puesto tú. Ninguna de las portadas que No, has puesto no, tú. Si luego sí el edito tenía de buenas, pero futuro es las que todo pone, está... les dispara aquí y ya está. Y si no, buscad Richie Finlay, el Exacto, hombre, hombre, no la vamos a dar figura. todo mascado, ¿no? Vais a Y, buscar. claro, y ahora lo guay es que esto es lo que más gracioso de todo. O sea, lo más gracioso de todo no es lo que hacían, ni lo que tal y cual. Era que los que se pusieron apodos. Que todos tenían apodos. Todos tenían sus Claro, nicks. cuando Sí. decíamos que era como un foro, como un Discord, es porque realmente eran como, en Que sus yo no cartas sé tenían sus si propios... firmaría las cartas así. Sí, 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 tal cual. Vale, ¿no? Pues claro, y entonces Hay vamos a cartas que repasar. están firmadas. Sí, vamos a repasar por el Frank Belknap Long que he comentado era Belknapius, que era que es como nombre en versión griega, ¿no? De Belknapius, ¿no? El Donald Wandrey que era el que montó, ¿no? Le llamaron Melmoth, que ese es un personaje conocido de la Mm, mitología irlandesa. mm, Y aquí las dudas de antes es que August Derlet era el conde de Erlet, que es el mm. que en teoría ha escrito el de los Ghouls que hizo el de esto. Claro, Y claro, aquí se metían empezamos ya. ahí. Ahora vienen dos que son muy festival, que es el Clark Ashton Smith, era Clark Ashton, ¿no? Que esto suena un poco a Cthulhu, ¿no? Clark Ashton, ¿no? Sí. De Y, hecho, había alguno que el nombre que ponía, creo que era este precisamente, que él ponía los nombres a los primogenios y demás. Decía, voy a poner los nombres con las letras que me salgan los cojones porque que sea difícil de pronunciar, que suena ahí. sí, Satúa. sí, porque de hecho Clark Ashton es su nombre, Sí, ¿no? sí. Es Clark Sí, Ashton. sí, exacto. Robert Brock era Bob Brock. Virgil Finlay era Monstro Ligris, ya me Sí, sí, dirás. pelea. Y el mejor de todos para mí, Robert Howard. Lo han dicho antes ya. Lo han dicho antes. Bob del Pistol. Era un poco por su origen de Texas y porque le gustaban los western, pero Y ya está. luego Es lo fue un poco típico, desafortunado mataperros, por su ¿eh? muerte, también te digo. Sí, sí. Y luego ya, Has y luego dejado, has Lovecraft dejado a tenía Lovecraft. tres. Tenía Que tres. tenía tres. Mm, HPL, que eran un poco las claro, letras de su nombre. sí, escritas en inglés, ¿no? Mm, HPL. Luego, las iniciales. luego me va a saltar el siguiente. Y el tercero es Lovecraft, que es como también versión cultural, ¿no? De Mm. Lovecraft. Y, y
Abdul Al-Zarred. Abdul Al-Zarred. Toma ya. Toma ya. Sí, de hecho este apodo se lo metió ya, se lo creó cuando tenía pocos, no me acuerdo con 2 años, Tenía por pero followers. era muy joven. Era joven y se acababa de leer Las Mil y una Noches, se flipó y se creó, creo que significa All Has Read o algo así, ¿sabes? Es muy curioso, ¿eh? Que como una de sus principales influencias sea Las Mil y una Noches, ¿eh? Es una cosa muy curiosa que sea una de las grandes influencias del señor Lovecraft, sabiendo cómo es. Y bueno, yo pensaba que este programa va a ser de los más cortos, otra vez más. Y una vez más, Sí. Llegamos a la tenemos... hora. Intentamos hacerlo más cortito y demás, pero hay ciertos temas que mola hablar. Al final Yo pensaba que es duraba una media hora, de charla. verdad. Yo pensaba que íbamos a estar media horita hablando de esto. Y vamos a hacer más de 1 hora 5, que ahora mientras nos despedimos y demás, fácilmente nos vamos a una hora. Yo miro el reloj y ya son las tantas. Pero... Y es un repaso rápido. Es un repaso Sí, no hemos rápido. entrado en detalle ni hemos querido. Deja- Pero Que claro, si hay cosas que veis que no son correctas, las hemos dejado adrede para que lo detectéis vosotros y lo digáis. Porque, a ver, no os penséis que nada, todo es al azar. No penséis que yo, por ejemplo, yo digo que Lovecraft escribió Winchester 73 porque sí, no, lo digo porque estoy creando aquí una semilla de la duda y demás. ¿Vale? Entonces, claro. O sea, esos comentarios de no, te has equivocado y no sé qué, siempre sí, están sí, bien. esos comentarios que Que nos me pasan gusta a la gente uno buscar y ahí bueno, me esto, gusta pero hablar. están hechos de adredes. Y además, todos los que los detectan en vivo pues, se llevan A ver si estáis atentos. una sorpresa. A ver Mm, si no dormís sí. durante la emisión. De hecho, algún día vamos a hacer un sorteo incluso, a ver quién detecta algo y tenemos ahí cierto libro por ahí detrás tuyo y regalar una copia o algo. Sí, ¿no? Digamos, Este. el, Sí. Ese, sí. Vigila que se te cae ahí la un paradita. sorteo francés, ¿eh? Que tenemos más copias. Sí, a mí me quedan. Bueno, Pues nada. pues nada, Y un hoy, placer, Alex. Una noche más. igualmente, Josep, Aquí una noche aprendiendo más. cosas del mundo Que mundial. capítulo Bueno, 9, ¿no? A todo esto. refrescando la memoria y demás. ¿Cuál vamos? ¿Capítulo 9 ya? Capítulo, yo diría que es 9, sí. La El 9, anterior al venga, 8, ¿no? vamos al 9. final ahora, vamos a decir capítulo 9, la Lo hemos dicho banda al de los... principio, ¿no? Bueno, no sé si lo he dicho al principio, No, ¿no? creo que no. Es que ya Pero no, bueno, me lo apunto aquí arriba. Y ya tengo aquí ya el nombre de... es verdad. La pandilla de los Pero ahora no Craft. me lo he apuntado. Pues nada, Y a ver, os lo digo un momento, si es el 8 o el 9, para que la gente se quede aquí intranquila, aunque pueda darle el botón, le puede dar al botón y verlo, ¿no? Pero sí es el 9, es el 9. Otro podcast sobre el Horror, la pandilla, el círculo de Lovecraft. los A Craft. lo mejor pongo la pandilla Lovecraft, que queda La más. banda, la banda, La banda, ¿no? La super la banda. banda del grupo musical. Pues nada, buenas noches, Un placer, Arquemorrias, buenas buenas noches, noches. expertos. Hasta la Y gracias por próxima. los likes, los comentarios y Gracias a esto. Los sectarios próximo. ya cortaron un poco, ¿vale? Los sectarios rockeros cortaron un poco las interferencias. Hasta otra. Hasta otra. Suscríbete al experto, suscríbete ya. Es fácil con un juego, mas no lo dejes al azar. Suscríbete al experto, suscríbete ya. Suscríbete.